Damos inicio a nuestra cuarta clase. ¿Recuerdan qué fue lo último que vimos? Descomposición espectral, función de operadores. Exactamente. Descomposición espectral. Vimos que si un operador era hermítico o bien era unitario, entonces este operador admitía una descomposición espectral. O sea, puede escribirse como una suma de sus autovalores multiplicando a los predictores que salen de esos autovalores. Vimos también que si uno tenía una función sobre un operador, esta función se debía, o más que nada, tenía sentido cuando uno consideraba la expansión en serie de ese operador. Donde SC sub n en general es 1 sobre n por la enésima derivada de la función evaluada en cero, o bien, si no está definida en cero, se redefine esta serie de modo de que sí esté definido en los puntos donde vaya a ser evaluada. Ahora vimos que cuando el operador sobre el cual se está evaluando esta función admite una descomposición espectral, nosotros podemos escribir la función como la suma de los proyectores derivados de los valores de los vectores propios por la función actuando sobre los valores propios. Esto generalmente lo hace más fácil porque en el caso de operadores que son discretos y de dimensión finita, estos son muchísimo menos términos que los de la serie de Taylor. Muchas veces también cuando uno hace funciones, calcula funciones sobre operadores usando la serie de Taylor, hay veces que por motivos prácticos uno termina cortando la serie en algún término. Hay veces que debido a que se hace alguna aproximación, etcétera, pero es justamente eso, una aproximación. Mientras que el de abajo es un resultado exacto, que es posible siempre que el operador admita una descomposición espectral. Y nosotros también vimos lo que era un operador adjunto. O adjunto hermítico, también sería la expresión completa, pero uno les dice adjunto. Si A es un operador, Adaga es el adjunto hermítico de A, si para cualquier par de vectores del espacio de Hilbert se cumple lo siguiente.
Y hasta ahí nosotros vimos la clase anterior. Ahora, nosotros vamos a hablar un poco sobre tipos de espectros. Resulta que a esta expresión que está acá arriba, que se le conoce como descomposición espectral, era esta de acá, mejor dicho. Aquí nosotros vimos el caso bastante, no sé si llamarle trivial o intuitivo, mejor dicho, que es cuando esta suma que está aquí es una suma sobre valores discretos, que ahí están prácticamente todos los valores y vectores propios de matrices. Ahora, es en el caso de una serie, por ejemplo, discreta, perdón, de un operador de dimensión finito también. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, operadores de dimensión infinita? No es tan diferente, pero hay que tener ciertas precauciones, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar entonces de espectros continuos y discretos. Primero, un espectro continuo, perdón, un espectro discreto es cuando la suma de autovalores tiene índices discretos. O también dicho de otra forma, entre dos valores propios consecutivos existen números reales, sí, o números en general. Vamos a llamarle complejos por el momento, que sería el caso general. Ahora, ese espectro discreto puede ser finito, como es en el caso de matrices. Nosotros hemos visto, por ejemplo, valores propios de matrices de 3×3. Entonces esos tienen 3 valores propios, no tienen más. Pero incluso pueden existir también espectros que sean discretos infinitos. ¿Dónde tiene sentido hablar de espectros discretos infinitos? Cuando uno tiene espacios de Hilbert de funciones, por ejemplo. En los cursos de métodos matemáticos seguramente ustedes han visto conjuntos de funciones ortonormales. Seguramente vieron los polinomios de Legendre, de Hermite, de Laguerre. ¿Vieron funciones de ese estilo? Sí. Ahora,
Si ustedes recuerdan bien, esas funciones cumplían ciertas reglas de ortogonalidad y también tenían unos índices, y esos índices eran discretos. Por ejemplo, uno tenía una función y uno podía expandirla en una serie de Legendre, por ejemplo. Ahora, esta suma puede ir desde 0 hasta infinito. Y claro, uno dice, oye, pero aquí hay infinitos términos. Pero a pesar de que son infinitos, igual hay una diferencia entre uno y otro. O sea, no es que no es que haya, por ejemplo, un n igual a 1,5 y un n igual a 1.5000001, no. Son índices discretos. Este es un ejemplo de una descomposición discreta. Entonces, ustedes podrían tener operadores, vectores, etcétera, que podrían estar descompuestos en términos de funciones ortogonales, y esto es un conjunto infinito, pero discreto. ¿Dónde es que viene la novedad? La novedad viene cuando nosotros hablamos de espectros continuos. En el caso de espectros continuos, las etiquetas ya no son discretas, y pueden haber o existir valores propios, podemos llamarlo entre comillas infinitamente cercanos. No es como en el caso discreto de que entre dos valores propios consecutivos no hay otros valores propios, pero en cambio sí pueden haber muchos otros números complejos. En el caso continuo, es como decir, ¿sabe? Usted tiene, esto es tan discreto como los números reales. Entre dos números reales siempre puede haber otro número real, y siempre es posible también encontrar dos números reales infinitamente cercanos. Ahora, ¿a qué me refiero con un espectro continuo? Por ejemplo, el operador derivada. Nosotros sabemos que en el caso del operador derivada, sus eigenfunciones son exponenciales. Ahora, ese lambda puede ser cualquier número real. O sea, puede ser algo complejo incluso. Este es un ejemplo de un valor propio continuo. Y claro, ustedes siempre entre dos lambdas posibles pueden encontrar otro lambda que también sea un valor propio. No es como en el caso de las matrices que tenían tres, por ejemplo, tres valores propios, por ejemplo, 1, 2 y 3, como uno de los ejemplos que vimos en la clase anterior, pero entre el 1 y el 2 no hay otro valor propio. Acá, en cambio, resulta que sí hay otro lambda entre medio de otros dos lambdas que ustedes hayan definido antes. Ahora, ¿cómo nosotros adaptamos la notación de Dirac para el caso continuo? Es lo que vamos a también ver ahora. La verdad es que cuando uno tiene funciones que funcionan en el continuo, uno también puede ocupar notación de Dirac. Solamente que hay que adaptar un poquito la cosa.
Por ejemplo, vamos a comenzar definiendo aquí un ket llamado X. ¿Ya? Este ket va a representar al estado de una partícula que se encuentra o que ha sido encontrada en la posición X. Eso va a representar el ket X. Entonces, si ustedes tienen una I en función cualquiera, esa función puede ser representada como una suma de todas estas posiciones pesadas por los valores de f de x. Ahora, ¿cómo uno suma en el caso del continuo? ¿Cómo uno suma en el caso del continuo? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes? Una derivada, por ejemplo. En realidad es con algo que está relacionado con las derivadas, pero es la inversa. La inversa Más en la realidad. integral. Una integral, exactamente. Sí. Vamos a colocar aquí una constante de proporcionalidad. Y lo que tendríamos que hacer sería sumar los posibles valores de esta función con los estados respectivos de la partícula que puede estar en la posición xésima y sumamos a lo largo de todos los posibles x en un dominio dado. Esa constante k es simplemente una constante de normalización. En el caso de muchas funciones, esa constante va a ser igual a 1, ¿ya? ¿Pero por qué uno coloca una constante de normalización? Porque en mecánica cuántica, los estados que son físicamente significativos son aquellos estados que tienen norma 1, ¿ya? Más adelante vamos a ver el por qué. Ahora, ¿cómo uno puede imaginarse a este vector X? Porque uno puede entender bien el concepto de un vector posición en R3, ¿cierto? Uno entiende que en R3 la posición de un vector es un vector de 3 componentes, donde cada una de las componentes me dice la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. En este caso, aquí este X no es un vector en R3, sino que este ket X en realidad es un vector del espacio de Hilbert. Entonces hay que imaginar en forma diferente este vector. Imaginémonos como que este vector X fuese un vector, fuese una cosa de este estilo. Solamente ceros. Un número 1 por ahí. Y el resto solamente ceros. En el fondo, esto sería como una especie de vector de longitud infinita, donde en realidad es como que entre dos ceros consecutivos no hay una distancia, y donde el único valor diferente de cero, que vale 1, corresponde al valor donde se encuentra la partícula, ¿sí? Al lugar donde se encuentra la partícula. Esto de hecho como que se parece un poco a cómo uno define un vector posición cuando uno hace simulaciones computacionales.
Cuando uno hace una simulación computacional, uno tiene diferentes valores de X, ¿cierto? Ya sea resolviendo una ecuación diferencial, ya sea graficando una curva, etcétera, uno tiene diferentes valores de X. Acá el vector posición sería justamente eso, un vector con todas las posibles posiciones. Solamente que en este caso el vector X dado, de una posición dada, va a ser todo cero y el único uno que va a tener va a ser el 1 donde la partícula esté. Ahora, ¿cómo uno puede también imaginar una función a partir de un ket? Que son las llamadas funciones de onda. Las funciones de onda que ustedes vieron en el curso de física moderna, en el contexto de notación de Dirac, se pueden imaginar de esta forma, como lo que ocurre de tomar un estado cuántico y proyectarlo sobre la base de posición. Ahora, esto no es exclusivo de posiciones unidimensionales. Esto también es válido, por ejemplo, para R3. También uno puede definir una función de onda como la proyección de el estado sobre la base de posición tridimensional. Solamente que en este caso este vector R3 es la etiqueta de un vector del espacio de Hilbert, el ket R. Hasta aquí, ¿qué tal se entiende? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Profe, a mí no me queda muy claro a qué se refiere con la proyección, porque con lo que vimos de proyectores se definía de otra manera. Entonces Ah, ya. no, Ok. no quedó bien claro eso. Ya, muy bien. Lo que pasa es que, sí, es verdad que tal vez aquí mezclé un poquito el lenguaje, no me había dado cuenta de ello. Tal vez lo va a quedar más claro cuando lo escriba, em, cuando yo les muestre más o menos de qué se trata, cómo es que uno escribe la relación de clausura. ¿Recuerdan lo que era la relación de clausura? Relación de clausura es cuando uno toma varios vectores que son ortonormales y suma los proyectores. Lo que ocurre de eso es que obtenemos el operador identidad. Esos proyectores ortogonales pueden ser elementos de una base ortogonal o pueden ser también los proyectores de los vectores propios de un operador hermítico o unitario. Pero para el continuo, nosotros tendríamos que la suma de los proyectores formados por los kets de posición forman también el operador identidad. Esto en el caso de posición unidimensional o en el caso de posición tridimensional, también sería eso. Ahora, ¿cómo es que esto se relaciona con lo que está acá arriba? Consideremos el siguiente estado, un estado, sí, un vector psi, que va a representar el estado de un sistema cuántico. En general, yo ese estado puedo multiplicarlo por el operador de identidad y eso queda tal cual. En el fondo, ustedes toman cualquier
número real, lo multiplican por 1 y con eso no se altera, queda tal cual. Lo mismo pasa aquí con el operador identidad a nivel de vectores. Un vector, si lo multiplico por el operador identidad, no cambia. Pero ahora voy a escribir ese operador identidad en términos de su descomposición espectral. Perdón, en términos de la relación de clausura, perdón. Sería esta integral sobre el estado del sistema. La integral, sea como sea, es una suma. Así que uno puede ocupar todas las propiedades de linealidad que uno vio cuando vimos notación de Dirac. En otras palabras, podemos ver esto. Podemos usar esto. Aquí tal vez se entiende a qué me refiero con proyectar. Porque al final ven que esto que aparece aquí es un número que aparece cuando uno aplica el proyector de posición sobre el estado del sistema. Entonces, claro, el proyector es un operador. Ahora, el resultado de la proyección es cualquiera de estos coeficientes que aparecen aquí. Ahora, ¿de dónde es que viene esta relación? No es que aparezca tan mágicamente. Esto viene un poco de lo que nosotros dijimos acá arriba. Nosotros dijimos que una función expresada en notación de Dirac debe ser escrita como una superposición de los kets de posición por la función evaluada en cada una de esas posiciones. La única forma de que la expresión que está aquí al medio sea igual a lo que está acá abajo es que la función de onda sea lo que ocurre del producto interior entre el vector posición y el estado del sistema. No sé si queda un poquito más claro ahora. Ya. Piénsalo así, de que, visto de otra forma, por un lado, esto tiene que ser la superposición del vector posición por la función pesando a cada uno de esos vectores posiciones. Por otro lado, el estado tiene que ser también lo que sale de la relación de clausura actuando sobre el operador de identidad actuando sobre el estado, a través de la relación de clausura. La única forma en que estas dos sean iguales es que este producto interior aquí deba ser interpretado como la función de onda. Uno también puede verlo de esa forma. Ah, ya. Creo que ahora sí me aclaro la cosa. Ok. Bueno, vimos entonces aquí relación de clausura para el continuo. Repasamos la que era para el discreto, aquí definimos la que es para el continuo.
Ahora resulta que también existen relaciones de ortogonalidad. O mejor dicho, ortonormalidad incluso. En el caso discreto nosotros teníamos de que, por ejemplo, lambda j por lambda sub k eran ortonormales. O sea que si son el mismo vector, debe tener un producto interior consigo mismo igual a 1, porque tiene norma 1, y si son diferentes, 0. Pero en el caso continuo, nosotros tendríamos algo parecido. Tendríamos aquí, por ejemplo, que entre dos valores propios diferentes, tendríamos como resultado aquí la versión continua de la delta de Kronecker. ¿Qué sería como la versión continua de la delta de Kronecker para ustedes? La delta de Dirac. La delta de Dirac. Entonces, en el caso de, voy a subir un poquito, en el caso de los vectores posiciones, que eran infinitamente dimensionales, uno pensaría, ah, claro, si yo tomo dos vectores de posición diferentes, efectivamente van a dar 0. Y si yo tengo dos vectores iguales, van a dar 1 porque debería coincidir en apenas el único término donde coinciden. Bueno, en el caso posición queda efectivamente algo muy parecido. R con R', queda justamente la delta entre R y R'. En este caso simétrico, pueden intercambiar el orden y les queda igual. Así es como se define la ortonormalidad.